Hola a todos. Hoy es viernes 14 de agosto de 2026 y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman. Bienvenido de nuevo, embajador. Me alegra volver a estar contigo, Nima. Permítame empezar por lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. Por un lado, tenemos, básicamente, lo que hemos oído al embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, decir que Donald Trump ha decidido no atacar a Irán, no bombardear Irán, sino llevar a Irán a la quiebra. A esto le siguieron los comentarios de Scott Bessent, hablando de que la próxima semana habrá máxima presión sobre la economía iraní. Y esta es una parte de la historia. La otra parte es lo que hemos oído en los medios israelíes. El Canal 12 dijo que el jefe del CENTCOM estaba hablando con los israelíes y diciendo que vamos a atacar a Irán. Está intentando convencer a la administración Trump, a Donald Trump, de atacar a Irán y forzarlo a entrar en negociaciones. Y el otro punto fue lo publicado en el Jerusalem Post, que los funcionarios israelíes, de las Fuerzas de Defensa de Israel y del Mossad, quedaron atónitos por la rápida recuperación militar de Irán tras la guerra de 40 días. ¿Cuál es su valoración de lo que está ocurriendo, de lo que estamos presenciando ahora mismo? Bueno, irónicamente, tanto Irán como Estados Unidos han adoptado una estrategia de desgaste económico, ejerciendo presión económica el uno sobre el otro, con la esperanza de que una de las dos partes capitule. Creo que Irán tiene las cartas en esta batalla. Aunque la economía iraní está muy castigada y la gente en Irán se ve privada de muchas cosas, en realidad no está tan mal como la gente imagina. Creo que la moneda iraní se ha apreciado recientemente. Ha subido un poco, lo que sugiere que la economía no está tan mal como se dice. Pero Irán está ahí, en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz. No tiene que enviar barcos a medio mundo de distancia. Estados Unidos está teniendo muchas dificultades para mantener su bloqueo del Estrecho de Hormuz. Ahora estamos viendo informes, y usted y yo ya hablamos de ello antes, sobre el desgaste de los equipos y del personal a bordo de esos barcos. Ahora ya ha salido a la luz. Ha habido bastantes intentos de suicidio entre los marineros allí. Tan deprimidos están por la situación. Llevan 7 meses en el mar, que es muchísimo tiempo. Y no creo que... Ya sabe, ahora hay muchas críticas al secretario de Defensa, secretario de Guerra, Pete Hegseth, por parte de miembros del Congreso, porque están respondiendo a las quejas de las familias sobre las condiciones a bordo de los barcos. Y él simplemente ha dicho, bueno, podemos mantener el bloqueo para siempre, indefinidamente. Pero eso no es cierto. Y nadie que sepa algo de logística naval está de acuerdo con él. Así que creo que en este contexto, Brad Cooper, el comandante del CENTCOM, está haciendo dos cosas. La primera, sostiene con buen criterio que Estados Unidos no puede ganar una guerra económica con Irán en los términos que plantea Washington. Y en segundo lugar, se está comportando como el comandante regional que es, sin tener en cuenta la postura militar global de Estados Unidos. No su jefe, porque no es la cadena de mando, sino el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Kane, tiene muy claro que no podemos permitirnos reanudar una guerra activa con Irán, y eso es por razones globales. Por supuesto, el mando central tiene munición suficiente para causar más daño a Irán, pero no hay ninguna perspectiva de que eso lleve a Irán a capitular. Lo de llevar a Irán a la mesa de negociación es un poco ridículo, porque Irán ha dicho que acudirá a la mesa de negociación si Estados Unidos aplica el memorando de entendimiento del que Estados Unidos ha incumplido todas las disposiciones. Y no hay perspectivas de que eso ocurra. Así que creo que estamos en una situación en la que el presidente ha decidido que no quiere titulares sobre Irán y daños, y que prefiere una presión lenta sobre Irán por medios económicos. Pero la consecuencia de esto va a ser un aumento de los precios de la gasolina, del petróleo y del gas natural, una desaceleración general de la economía mundial,
presión sobre la economía estadounidense e inflación en Estados Unidos y en otros lugares. Y va a pagar un precio en las elecciones de noviembre. Creo que Irán lo entiende y está dispuesto a seguir adelante el tiempo que haga falta, por acuñar una expresión, el tiempo que haga falta para expulsar a Estados Unidos. Un último apunte. El domingo expira el memorando de entendimiento de 60 días, el llamado Alto el Fuego. Irán no tiene ninguna obligación de aceptar un alto el fuego. Y creo que, mientras los países árabes del Golfo permitan que las fuerzas estadounidenses lleven a cabo actividades desde su territorio, Irán los atacará. No necesita una provocación concreta para hacerlo. De hecho, Irán ha dicho que va a pasar de una postura defensiva a una ofensiva en su enfoque respecto a la presencia estadounidense en la región. Así que creo que el intento de Donald Trump de mantener esta guerra fuera de los titulares invita a Irán a hacer cosas que la pondrán en los titulares. Por tanto, creo que esta es una situación bastante peligrosa en lo que respecta a la posibilidad de que continúe la guerra contra países como Jordania, Kuwait o Bahrein, que han seguido manteniendo sus vínculos con el ejército estadounidense. Cuando se trata de la guerra en Ucrania, sabemos que los principales objetivos, desde que empezó la guerra, han sido mencionados una y otra vez por los dirigentes de Rusia. ¿Qué sabemos de los principales objetivos en el conflicto en curso? Me refiero a los principales objetivos de la administración Trump en Asia Occidental. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Los conocemos? Por supuesto, han variado mucho a lo largo de este periodo. Al principio, la excusa para la guerra era hacer algo con respecto al programa nuclear de Irán, que según las agencias de inteligencia no existía. Pero en fin, los políticos afirmaron que sí existía. Así que bombardearon instalaciones nucleares el año pasado y de nuevo este año. Presionaron a Irán en el frente nuclear. Eso dio paso rápidamente a recuperar el acceso al estrecho de Hormuz. Y empezó primero con la oposición al control de Irán, y después, irónicamente y de forma estúpida, con un bloqueo estadounidense que básicamente hizo el trabajo de Irán por él. Mantuvo cerrado el estrecho e infligió daños a las economías del mundo, a la economía de Estados Unidos y a la Armada estadounidense. Y ahora tenemos, antes, Marco Rubio decía que el objetivo de la guerra era devolver la situación a como estaba antes de la guerra, lo cual es una afirmación increíble. Ahora tenemos a J.D. Vance diciendo que el propósito de la guerra es bajar los precios de la gasolina y del petróleo. Así que ha sido, ya sabe, todo un historial de vacilaciones, de falta de constancia, de ir cambiando los objetivos estratégicos ante lo que es obviamente una derrota. Y aquí estamos. Creo que ahora hay gente que dice, bueno, hay un editorial de The Washington Post que me parece verdaderamente estúpido, que dice, bueno, ahora que la guerra ha fracasado, tenemos que volver a la contención. Como si esto fuera de algún modo una réplica de la Guerra Fría. Pero para que la contención funcione, necesitas la cooperación de todos los países que rodean al país al que estás tratando de contener. Los árabes del Golfo han llegado a la conclusión de que Estados Unidos no es fiable a la hora de defenderlos. De hecho, la presencia de Estados Unidos le da a Irán un motivo para atacarlos. Y todos ellos están intentando, discretamente, hacer las paces con Irán. Quiero decir, están enfadados con Irán por el daño que ha causado. Pero son realistas y pragmáticos. Al final harán las paces. No se sumarán a un esfuerzo de contención. Y ya sabe, se puede ver hacia dónde van las cosas con la alianza entre Pakistán, Arabia Saudí y Turquía. O más exactamente, una entente, creo. Una asociación limitada para fines limitados.
Uno de los objetivos es dejar claro que ya no van a depender de Estados Unidos para sostener la arquitectura de seguridad en el Golfo Pérsico y Asia Occidental. Tomarán sus propias decisiones. Esta entente busca contener a Israel. Se habla de contener a Irán, pero la gente y los países de la región quieren contener a Israel, que se está expandiendo. Y acabamos de conocer un anuncio del ministro de Defensa israelí Katz. Independientemente de lo que digan Donald Trump o Estados Unidos, Israel no se va a retirar del Líbano. Va a mantener allí una presencia permanente. Oímos que Israel está lanzando fósforo blanco sobre zonas arboladas y bosques del Líbano, quemando el medio ambiente, arrasándolo, presumiblemente para que sea una zona de fuego libre para las tropas israelíes que estarán allí. Están impidiendo que la gente regrese a sus casas en el sur del Líbano. E Israel se está expandiendo, y todo el mundo en la región está preocupado por ello. Así que ahora la entente tripartita, el grupo pakistaní, saudí, turco, no se centra solo en Israel, también se centra en Irán. Y es interesante si lo pensamos que sean tres países que tienen, todos ellos, una frontera terrestre directa o una frontera marítima con Irán. Así que esto sustituye a Estados Unidos en la región, y debe entenderse así. Egipto no forma parte de esto porque Egipto tiene intereses más limitados. Pero Egipto de hecho vuelve a coquetear con abandonar los acuerdos de Camp David. Al parecer está hablando con Arabia Saudí sobre medidas para frenar la expansión israelí mediante acciones conjuntas. Así que creo que lo que estamos viendo es el fin de la arquitectura de seguridad y del orden creados por Estados Unidos en toda la región de Asia Occidental y el norte de África. Y esto es realmente muy significativo. El hecho de que esté ocurriendo lentamente, ya saben, no significa que no esté ocurriendo. Y recuerda esa frase de Hemingway que ahora todo el mundo usa. Cuando le preguntaron a alguien cómo se había arruinado, dijo, gradualmente y luego de repente. Así que nos encaminamos hacia algún acontecimiento que no podemos prever y que derribará el orden que existía antes del 28 de febrero. ¿Cree usted, embajador, que el nuevo pacto de seguridad hablamos de ello en las primeras horas tras el anuncio del pacto militar, lo llaman Pacto de Defensa o Pacto de Seguridad entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía? ¿Podría ser este el primer paso de eso, de lo que hablaba Israel? Hablan del eje suní como contrapuesto al eje de la resistencia. ¿Qué supone eso a ojos de Israel? ¿Cómo ven este tipo de nuevos cambios que se están produciendo? Creo que les inquieta mucho. Creo que si consideran que esto es un eje suní, se equivocan. Creo que ya han pasado los tiempos en que las diferencias entre suníes y chiíes eran el factor determinante en la región. Ahora todos en la región actúan en función de intereses nacionales, no de teología ni de ideología religiosa. Eso también es cierto en Irán, por cierto. La República Islámica es ahora más una república y menos islámica de lo que era. Así que creo que esto viene impulsado por intereses nacionales, no por la teología ni por diferencias religiosas. Y no debería servir de consuelo a Israel porque básicamente todo el mundo reconoce ahora que la fuente de inestabilidad en la región es Israel. Es el comportamiento israelí, el genocidio israelí en Gaza, los pogromos israelíes y la limpieza étnica en Cisjordania, la ocupación israelí del sur del Líbano, el ejercicio israelí de hegemonía militar sobre Siria, en oposición a la influencia turca, y los esfuerzos israelíes por mantener a Estados Unidos en guerra con Irán. Y bueno, es muy interesante. Una de las cosas que ahora se menciona es que David Barnea, que era el jefe del Mossad, y que estuvo en la reunión con Netanyahu en esa sala de crisis, creo que estuvo de forma telemática, no físicamente, básicamente le dijo a Donald Trump que esta guerra terminaría en un fin de semana. Ya sabes, el objetivo original incluía un cambio de régimen.
Bueno, eso no ocurrió, y siempre fue una idea ridícula. Y al parecer, tanto los servicios de inteligencia estadounidenses como la cúpula militar le dijeron a Donald Trump que esto no funcionaría, pero siguió adelante de todos modos. Y ahora nos enteramos, y esto es realmente una broma, de que ha firmado una orden ejecutiva para cancelar el sistema de catapulta electromagnética de los portaaviones estadounidenses, cuyo desarrollo le ha costado a la Armada miles de millones de dólares y años de trabajo. No han tenido un éxito completo. Los chinos ya tienen un sistema así en su portaaviones más reciente. Estados Unidos no. Donald Trump, supongo, es ingeniero mecánico. Donald Trump, I guess, is a mechanical engineer. You would probably flunk him if he had joined one of your classes. Probablemente le suspenderíais si se matriculara en una de vuestras clases, pero ha decidido que las catapultas de vapor son lo mejor. Así que volvemos a los años 20 y 30, en lugar de avanzar hacia el siglo XXI. Y desde el punto de vista de la ingeniería y desde el punto de vista de la Armada, esto es ridículo. Es un disparate. El sistema electromagnético es más eficiente. Se pueden lanzar más aeronaves con mayor rapidez, es más barato, es más fiable, tiene menos piezas móviles. Y aquí lo tenemos. Este es el comportamiento de alguien que es un dictador, que no escucha a nadie y que imagina que sabe más que los expertos sobre cualquier cosa, incluida, al parecer, la ingeniería mecánica. Ayer hubo una reunión con el ministro de Exteriores de Turquía y su homólogo egipcio. Tras la reunión, dijo que van a hacer algo radical en relación con la segunda fase de ese plan de la Junta de la Paz, la Junta de la Paz de Donald Trump para Gaza. Conocemos el documento del plan de 15 puntos. Israel dijo: no vamos a cumplir ese documento, no vamos a retirarnos, no vamos a hacer nada en Gaza. Básicamente, esa línea amarilla se va a mantener ahí, y nosotros vamos a permanecer detrás de esa línea amarilla. Pero esto es lo que dijo el ministro de Exteriores turco, que ya no es posible ignorar el hecho de que Netanyahu está condenando cada vez más a Israel al aislamiento internacional. To international isolation. This pressure must be increased immediately and Netanyahu must... Esta presión debe incrementarse de inmediato y Netanyahu debe cumplir. Y estos proyectos disparatados deben abandonarse. Israel pretendía expulsar a los palestinos de Gaza y, si era posible, que no quedara Palestina allí. Y dice que, cuando nos unimos a la Junta de Paz, junto con Egipto y otros países, nuestro objetivo era impedir este plan mediante la diplomacia y la paz. En la primera fase, el objetivo era detener el genocidio. Y gracias a Dios, juntos lo conseguimos. Y hemos detenido el genocidio hasta cierto punto. Y más adelante dice que, pese a que la parte palestina ha cumplido sus compromisos respecto a la transición a la segunda fase, el hecho de que Israel no dé ningún paso más podría empujarnos a nosotros y a otros mediadores a dar conjuntamente un paso radical. ¿Qué significa eso? ¿Y qué se le viene a la cabeza cuando habla de esta manera? What does that mean and what comes to your mind when he talks this way? Well, I really have no idea what it means, but one thing it may... Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de lo que significa. Pero una cosa que muy bien podría significar es abandonar por completo la Junta de Paz, separando básicamente a todo el mundo de ella. Quiero decir, de todos modos es una farsa. Es ridículo. Y hay un tono muy defensivo en lo que dijo el ministro de Exteriores turco. Nos unimos a esto porque queríamos poner fin al genocidio. Bueno, hasta cierto punto lo hemos conseguido. Pero el genocidio en realidad continúa, simplemente a un ritmo más lento. Y los atropellos que están perpetrando los israelíes no han cesado en absoluto, en ningún frente. De hecho, Israel sí se está aislando internacionalmente, como él dijo. Y supongo que la implicación de sus palabras es que Turquía y Egipto actuarán, quizá a través de la Organización de Cooperación Islámica o por algún otro medio, para aislar aún más a Israel. Así que ya veremos. Pero está claro que el comportamiento israelí se ha vuelto intolerable para prácticamente todo el mundo. Israeli behavior has become intolerable to virtually everyone. Yeah.
Bueno, creo que la preocupación en Turquía está aumentando mucho por la nueva forma de entender las cosas en Tel Aviv. El ministro israelí de la diáspora dijo que Siria es Gaza con esteroides. Y es una declaración enorme, porque significa que van a hacer en Siria lo mismo que hicieron en Gaza. They're doing it in Lebanon, so why not in Syria? Lo están haciendo en Líbano, así que ¿por qué no en Siria? Quiero decir, este es un país que se ha convertido en un cáncer, está haciendo metástasis, está devorando a sus vecinos, no está sujeto a ninguna restricción moral. Su comportamiento es completamente bestial, hasta el punto de que el ministro del Interior, Ben-Gvir, propone encerrar a los palestinos tras una barrera de cocodrilos del Nilo. Quiero decir, no se puede concebir un escenario más pesadillesco o más deshumanizador que ese. Y es, en cierto modo, un símbolo de lo que Israel se ha convertido, algo que no se parece en nada a lo que imaginaron los fundadores de Israel. No estoy justificando la idea de colonizar Asia Occidental con judíos europeos, que era el plan del régimen colonial británico. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se alegraron de que los judíos se fueran a Asia Occidental y salieran de Europa. Se sentían culpables por el Holocausto y por el genocidio que habían perpetrado contra los judíos. Todo eso es cierto, pero ya sabe, si ahora le pregunta a cualquiera en el mundo si Israel tiene derecho a existir, después de admitir que existe, dirá que no. Que Israel está perdiendo el derecho a existir porque su comportamiento es tan intolerable. Así que no me sorprende que incluso los egipcios, que han cooperado mucho en la paz fría de Camp David con Israel, y no quieren que los palestinos sean empujados al otro lado de la frontera, hacia el Sinaí, como han propuesto los israelíes por muchas razones. No me sorprende que incluso ellos estén empezando a mostrar signos de impaciencia. ¿Ve usted el impulso, embajador, de estos países al unirse? Ha mencionado que ya no existe esa especie de división entre suníes y chiíes que había antes, si comparamos la situación actual con la de entonces. Quizá hace 5 o 10 años era totalmente distinto a como es hoy. ¿Y cómo va a propiciar eso algún tipo de cambio en Gaza y en la situación del pueblo palestino? Creo que no hay nada que pueda aliviar la situación en Gaza, salvo que la administración Trump se enfrente a Israel. Porque, sin el apoyo estadounidense, ninguna de estas acciones israelíes sería posible, incluidos los pogromos y la limpieza étnica violenta en Cisjordania. Todo esto cuenta con el apoyo de Estados Unidos, ya sea del gobierno estadounidense o de donantes estadounidenses de un tipo u otro, que financian la expansión de los asentamientos. De hecho, el lobby israelí, el lobby sionista en Estados Unidos, ha creado ventajas fiscales, deducciones fiscales para las donaciones destinadas a crear asentamientos. Así que ya sabe, no solo el gobierno es culpable, es toda la sociedad estadounidense la que está contribuyendo a la inestabilidad y al sufrimiento en la región. Así que no creo que haya otra respuesta para poner fin a las depredaciones israelíes en la región que un cambio en la política estadounidense. Y es interesante. Ahora tenemos en Estados Unidos un movimiento bastante importante para romper relaciones con Israel y retirar el apoyo a Israel. Y bueno, veo que los llamados socialistas democráticos de América, que forman parte de este esfuerzo, tienen entre sus filas a personas muy absurdas, izquierdistas infantiles. Y no sorprende que no tengan éxito en las elecciones. Si vuestro programa consiste en abolir el Senado, abolir el Tribunal Supremo, abolir la festividad de Acción de Gracias, quiero decir, eso es puro disparate radical que nadie puede aceptar. Si vuestro programa consiste en retirar el apoyo a Israel, cada vez más gente estará de acuerdo. Así que la cuestión para la izquierda en Estados Unidos es si puede ponerse de acuerdo,
si puede imponer cierta disciplina a sus miembros y dejar de defender cosas absurdas. Y hasta ahora no lo ha hecho. Pero la tendencia de fondo está muy clara, e Israel lo sabe. Por eso están intentando una serie de medidas desesperadas, como el intento de fusionar los ejércitos israelí y estadounidense, o quintuplicar el gasto en Hasbara, esa propaganda exculpatoria en la que los israelíes son tan buenos. Y ya sabe, el esfuerzo que se está haciendo en el ámbito de la guerra informativa es enorme, enorme. No creo que esté funcionando. De hecho, creo que está siendo contraproducente. Y cada vez más personas en la política no quieren tener ninguna relación en absoluto con el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, AIPAC, ni con otros grupos similares. Así que las cosas están cambiando. Han cambiado en Israel. Israel se ha vuelto fascista y también han cambiado en la región. Irán fue el primer país en liberarse de la tutela extranjera. Otros también están desvinculándose ahora de sus padrinos extranjeros. Así que la región está tomando las riendas de su propio destino, en una medida en que antes no lo hacía. Y yo incluyo en esta categoría las conversaciones entre Turquía y Egipto. Son países dispuestos a ceder ante la presión extranjera hasta cierto punto, pero al final también tienen orgullo, no tanto como Irán. Irán es muy inflexible, no se doblega, pero los árabes históricamente han estado dispuestos a acomodarse al poder, y creo que estamos llegando a algunos puntos de transición. Creo que en ese punto de transición que mencionabas, el papel de Arabia Saudí es muy importante. ¿Y qué está pasando en Arabia Saudí? Por un lado, están combatiendo en Yemen, dentro de Yemen, apoyando a estas fuerzas pro-saudíes allí. Como hablamos anoche, hay grandes combates en Yemen. Y por otro lado, están intentando, ya sabe, llegar a algún tipo de acuerdo con Turquía y con Pakistán, unirlos, y conocen las dificultades a las que se enfrentan con la cuestión del estrecho de Hormuz, la nueva realidad que se está imponiendo a causa de la guerra. ¿A dónde lleva eso a Arabia Saudí? ¿Dónde ven su futuro? Bueno, no está claro. Quiero decir, la implicación saudí en Yemen viene de lejos. Y ya sabe, Hadramaut, que es el origen de parte de los combates, es una región de Yemen de la que procede un buen número de las personas más ricas de Jeddah. El grupo Adramí es famoso en Arabia Saudí por sus capacidades para los negocios y el comercio, así que los saudíes tienen importantes lazos de parentesco con los yemeníes. Y este es un factor en el apoyo de Arabia Saudí a un gobierno rival, que es el gobierno internacionalmente reconocido de Yemen frente a los hutíes. De hecho, los hutíes están causando un daño considerable a los saudíes. Siguen atacando instalaciones de Saudi Aramco, incluida Abqaiq, que es la joya de la corona de la industria petrolera saudí, el punto de conexión de muchísimos oleoductos y refinerías. Así que creo que los saudíes fueron si tuvieron algo que ver, como sospecho que tuvieron o algunos saudíes tuvieron, con el ataque al aeropuerto de Sanaa por parte del gobierno reconocido internacionalmente al que apoyan, fue un movimiento muy insensato. Había una tregua, ahora ya no la hay. Los saudíes están sufriendo. El bloqueo yemení del Bab al-Mandab no es un bloqueo universal. Está dirigido solo contra los barcos que van a Arabia Saudí o salen de allí, pero ha reducido considerablemente los ingresos petroleros saudíes. Y esto lo han hecho los yemeníes, Ansar Allah, por sus propias razones, no en nombre de Irán, pero tiene una buena relación con Irán y comparte con Irán el interés de presionar al mundo para que ponga fin a la guerra en la región y aborde las atrocidades que está cometiendo Israel. Así que los intereses saudíes realmente exigen un acuerdo negociado y volver al método tradicional saudí de interferir en la política yemení, el dinero, no lo militar, los recursos financieros, no el uso de la fuerza. El uso de la fuerza en Yemen ser muy contraproducente. Los yemeníes están todos armados, saben ir.
Por tanto, Arabia necesita poder recuperar sus raíces, si puede hacerlo. Saudi Arabia needs to restore a truce if it can do that. Ayer supimos que Irán está atacando de nuevo la parte norte de Irak, el Kurdistán iraquí. Hubo algunos informes de que en el este de Irán, 2 agentes del Mossad o de la CIA fueron asesinados de algún modo. No sé si esos informes son una especie de rumores, pero ayer circulaban en algunos medios de comunicación. Y el otro punto es que si Estados Unidos decide atacar a Irán, hay personas cercanas a la administración Trump que tienen acceso a Donald Trump. Están hablando de que quizá el siguiente paso sería algún tipo de invasión de la isla de Jark. Saben que el 90% de lo que exporta Irán sale de la isla de Jark. Quizá esa sea una de las principales razones por las que lo plantean. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto puede radicalizarse la guerra, embajador, viendo la situación actual? ¿Qué peligro habría de que escalara hacia algún tipo de guerra nuclear? Well, that of course is the issue. Donald Trump basically. Bueno, esa es, por supuesto, la cuestión. Donald Trump básicamente no tiene opciones militares que de forma concebible pudieran funcionar, salvo el uso de armas nucleares. Israel, por supuesto, es un estado con armas nucleares y tiene un historial de uso muy temerario de la fuerza. Así que no se puede descartar. Hasta ahora no ha ocurrido y debemos esperar que siga sin ocurrir. Pero no creo que podamos estar seguros. Aquí hay mucho en juego. Y la que está bastante desesperada. Quiero decir, personas en Israel que pesado decir la verdad de los daños que Israel sufrió por los ataques iraníes. Suffered from the Iranian attacks. There's a very interesting report by an Indian who. Hay un informe muy interesante de un ciudadano indio que estuvo presente. Dice que había gente muriendo en búnkeres a 30 metros bajo tierra como consecuencia de los ataques con misiles iraníes. Que los israelíes fueron culpables, y sabemos que es cierto, de ocultar por completo los daños causados y el número de bajas que sufrieron. Y tenemos informes de analistas militares en Israel que señalan que Israel no podría resistir otra ronda de ataques de Irán. No tiene capacidad para interceptarlos. E Irán, como usted ha señalado antes, al parecer está produciendo muchos más misiles y drones de los que está utilizando. Es decir, el arsenal iraní está aumentando, acumulándose, no desgastándose. No ocurre así con Israel y Estados Unidos. Así que bueno, creo que Irán, en este contexto, tiene un incentivo para intentar que Brad Cooper concentre sus fuerzas en Israel, donde pueden ser atacadas con mayor facilidad. Porque, dado el ambiente internacional, Israel ya no tiene apoyos fuera de Estados Unidos. Incluso Gran Bretaña está empezando a titubear un poco. El comportamiento israelí es tan atroz que nadie quiere que se le asocie con él. Y desde luego, los países de la región considerarían totalmente justificado un ataque iraní contra Israel. Así que me temo que veremos un mayor uso de la fuerza por parte de Irán contra varios países de la región, incluido Israel. Esta guerra no ha terminado, y quien crea que sí, está soñando. Yo diría que por primera vez hubo una entrevista con uno de los comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, asesor del jefe de la Guardia Revolucionaria. Habló de la guerra, de la situación actual de la guerra y de los objetivos de los iraníes. ¿Qué quieren obtener de la guerra? Es la primera vez que oigo a los grandes medios occidentales hablar con uno de los, ya saben, principales actores de la Guardia Revolucionaria iraní. Esto reitero su frisetlivo. And here is what he said about Iranian objective. ¿Cree que es inevitable que Irán es now? No, we have not yet reached our final objective. No, todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo final. Eso está claro. Hasta ahora hemos salido victoriosos. En el futuro seguiremos saliendo victoriosos. Cuanto más dure esta guerra, más experiencia adquiriremos. Nunca habíamos vivido una guerra real para obtener experiencia real, para aprender a combatir a Estados Unidos. En estos 5 meses hemos aprendido cómo hacerlo.
también hemos visto que el ejército estadounidense es más débil de lo que creíamos. American military is weaker than what we perceived. El objetivo de Irán es alargar esta guerra, quizá esperar hasta que el señor Trump deje el cargo. Look, we have to attain deterrence. Mire, tenemos que lograr una capacidad de disuasión para que el enemigo nunca se atreva a atacarnos y podamos vivir con seguridad. Una manera es prolongar esta guerra hasta el próximo mandato presidencial y desgastar al enemigo para que si alguien más quiere atacar a Irán, sepa que tendrá un coste. They will know there is a cost. I'm not surprised by that at all. I think that's very. No me sorprende en absoluto. Creo que encaja plenamente con lo que entiendo que es la estrategia iraní. Of course, Y por supuesto, creo que hay que subrayar un punto que mencionó el general de los CGRI. El efecto de esta guerra sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ha sido devastador. No solo hemos perdido una gran cantidad de equipo y capacidades, capacidad de interceptación, por ejemplo, misiles, pero también capacidades de ataque y de defensa. Además, las Fuerzas Armadas estadounidenses, como se desprende de las informaciones que llegan de la flotilla que está llevando a cabo el bloqueo en el Golfo de Omán en este momento, están sometidas a una enorme presión. La moral es baja. has been worn very thin. Morale is bad. I would say the military. Yo diría que los militares ya no confían en la actual administración ni en el liderazgo civil. And more importantly, Y más importante aún, a nivel internacional, se ha puesto de manifiesto que el ejército de Estados Unidos tiene capacidades muy limitadas para librar una guerra eficaz con el fin de lograr un cambio político. Quiero decir, el objetivo de cualquier guerra es cambiar las políticas y el comportamiento del enemigo, ¿no? Y lejos de conseguirlo en el caso de Irán, los ataques contra Irán simplemente han hecho que Irán se reafirme y se vuelva más intransigente, no más conciliador. Así que el valor disuasorio del ejército estadounidense ha quedado gravemente dañado. Y eso puede manifestarse en múltiples contextos. Obviamente la guerra de Ucrania es un ejemplo. obviously, the war in Ukraine is one example. The United States has been forced basically. Estados Unidos se ha visto obligado básicamente a dar un paso atrás en esa guerra, salvo en el ámbito del apoyo de inteligencia. China, mientras tanto, es un país con el que Estados Unidos se está preparando activamente para una guerra que no puede ganar. Y las posibilidades de que pudiera imponerse a China han disminuido considerablemente como consecuencia de la guerra de Irán. Así que el ejército estadounidense y la posición de Estados Unidos en el mundo se han debilitado. También se han debilitado políticamente, porque la calidad de la toma de decisiones en Washington bajo la administración Trump ha sido abominable, y todo el mundo puede ver que es muy mala. No es razonamiento estratégico, ni siquiera es razonamiento táctico. Es caótico e ineficaz. It's chaotic and ineffectual. And economically, the entire world is being held. Y en el plano económico, todo el mundo está siendo tomado como rehén por las fuerzas combinadas de la Marina de Estados Unidos y de los guardianes de la revolución iraníes, que bloquean el tráfico a través del estrecho de Hormuz. Y por supuesto, ahora Ansar Allah está bloqueando las exportaciones de petróleo saudí a través de Bab el-Mandeb. Así que económicamente, esto ha sido un desastre. Y políticamente dentro de Estados Unidos es un desastre para la administración, porque esta es la guerra más impopular en la que nos hemos involucrado jamás en nuestros 250 años de historia. Y creo que habrá un ajuste de cuentas en las elecciones de noviembre. Donald Trump está obviamente muy preocupado por eso. Está haciendo todo lo que puede para prepararse para tomar el control de esas elecciones y robar el voto. Take control of those elections and steal the vote. Start the steal is the. Ya saben, él decía detener el robo en enero de 2021, pero ahora es empezar el robo. Así que incluso el proceso electoral, la Constitución de Estados Unidos, ha quedado en gran medida suspendida como resultado de esta guerra y de otras actividades relacionadas. Y esto está destruyendo la República estadounidense mientras hablamos. No son asuntos menores. Es un desastre total en todos los sentidos. Y uno se pregunta, al ver el nivel de incompetencia que esta administración demuestra continuamente,
¿Cómo el Congreso puede seguir siendo tan pasivo e incapaz de actuar para detener esto? Tienen el poder constitucional para poner fin a la guerra. ¿Por qué no lo han hecho? Creo que esa es una cuestión que se va a debatir a medida que nos acerquemos a las elecciones de noviembre. Dijo, queremos alcanzar la disuasión. Y me parece que a medida que pasa el tiempo, están perdiendo la fe en las negociaciones con Estados Unidos. Por eso mencionó que vamos a ver quién será el próximo. Vamos a prolongar esta guerra una y otra vez hasta que se haya elegido al próximo presidente de Estados Unidos. Él no dijo eso. Le hicieron una pregunta que le permitía decir, sí, claro, quizá. Pero ya sabe, eso es exactamente así. Restablecer la disuasión, lograr seguridad para el Estado iraní es obviamente el principal objetivo. Y lo ha sido. Y lo fue en la guerra de junio del año pasado. Muy claramente, Irán es el primer país de la región que se planta ante Israel y responde luchando. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque ha sido objeto de ataques y provocaciones constantes por parte de Israel. E Israel por fin encontró a un presidente lo bastante estúpido como para unirse a él en el ataque contra Irán, en lugar de recurrir a la diplomacia con Irán. Irán quiere restablecer una situación, o crear una situación, porque a la República Islámica realmente nunca se le ha dado margen para la negociación o la paz. Ha estado sometido a presiones de todas partes, ya sabe, desde el principio. El Consejo de Cooperación del Golfo, el CCG, se creó en oposición a la ambición revolucionaria iraní, y por supuesto esa ambición se ha ido apagando. Pero Irán ve con mucha claridad que restablecer el equilibrio militar y la disuasión es clave para su futuro, y no va a abandonar ese objetivo. Y esto me lleva, ya sabe, a un punto muy crucial. ¿Dónde está el equilibrio del fervor? El fervor es la intensidad de un compromiso, y por eso, ya sabe, un tipo pequeño puede pegarle a uno grande en un bar si insultan a su mujer, porque está lo bastante enfadado y hay lo suficiente en juego como para que luche con más fuerza. Los vietnamitas pudieron vencer a los estadounidenses porque el equilibrio de fervor estaba de su lado. El equilibrio de fervor en el estrecho de Hormuz está del lado de Irán, no de ningún otro. Y como dije antes, los demás países del Golfo Pérsico y los productores de petróleo, las llamadas monarquías petroleras, todos entienden que tienen que hacer las paces con Irán. Incluso los Emiratos Árabes Unidos, que han sido los más recalcitrantes entre los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, lo entienden. Y, diga lo que diga Scott Bessent, ha dicho que esta próxima semana habrá algunas maniobras contundentes en el ámbito económico contra Irán. Yo creo que, bueno, no sé cuáles serán esas maniobras, cuáles serán esas acciones. Pero creo que el mundo tolera cada vez menos las presiones y la intimidación de Estados Unidos. El uso del dólar como arma, que es de lo que habla Bessent, pone en peligro el uso del dólar como moneda de reserva. Y se puede ver que el Departamento del Tesoro está algo preocupado por su capacidad para financiarse. Este año hay un déficit de $2 billones en el presupuesto estadounidense. Eso tiene que financiarse mediante endeudamiento. Los tipos de interés están subiendo, y a medida que suben, aumenta el coste de endeudarse, aumenta el coste de ese déficit. Algunos extranjeros siguen comprando bonos del Tesoro, otros no. Y es interesfuerzo por revertir la caída del yen japonés, Estados Unidos cambiará euros, no dólares, por yenes. Exchange euros, not dollars, for yen. I think that was because of a concern that the use of. Creo que eso se debía a la preocupación de que el uso del dólar en ese papel impulsara los tipos de interés y provocara una crisis en los mercados de capitales. Así que hay todo tipo de presiones sobre Estados Unidos. Irán está sometido a una presión constante, pero no sé si eso realmente tiene capacidad para aumentar esa presión de forma efectiva. Y si lo hiciera,
no sé si produciría algún resultado. Pero la presión sobre Estados Unidos está aumentando por los precios del petróleo, por las presiones económicas en general y por las preocupaciones financieras. Y esto es, ya sabe, no tengo miedo a una pelea, pero hay que elegir las peleas y limitarlas a aquellas que se pueden ganar. No creo que Estados Unidos pueda ganar esta pelea. I don't think the United States can win this fight. Do you see ¿Ve que esté ocurriendo algo en Ucrania, al menos con la administración Trump? with the Trump administration? No, I think there's an effort being made to No, creo que se está intentando vincular la guerra de Ucrania con la guerra de Irán. Es un esfuerzo respaldado por Israel. Se puede ver en la infame Laura Loomer, que ha pasado a apoyar a Ucrania y otras cosas. Pero tanto los rusos como los iraníes han llegado a la conclusión de que no tiene sentido negociar con Estados Unidos. Estados Unidos no sabe lo que hace, no puede cumplir su palabra y no se puede confiar en que aplique nada de lo que haya acordado. Y por tanto, la única respuesta es la presión militar y económica. Y los rusos han vuelto a escalar en respuesta. Ucrania se ha quedado básicamente sin reclutas. La edad media de un soldado ucraniano es ahora de 40 años y sus fuerzas en el campo de batalla son muy escasas. and they're very thin on the battlefield. They have been very effective, I think. Han sido muy eficaces, creo que hay que admirar la lucha que han dado, pero están en retirada. Y atacar refinerías en Rusia causa daños a Rusia. Sí, pero no detiene el avance ruso en el este de Ucrania. Y está claro que los rusos van a seguir avanzando. Los rusos han dejado ahora a Ucrania sin salida al Mar Negro. Ucrania está ahora sin salida al mar. No puede exportar su grano ni importar armamento por mar como había podido hacer antes. Odessa está prácticamente cerrada al tráfico marítimo, al igual que otros puertos del Mar Negro. Así que los rusos están apretando las tuercas. Y los ucranianos muestran señales de desesperación, pero quieren un alto el fuego y, por supuesto, no va a haberlo. They want a ceasefire, and of course, there's not going to be one. Yeah. Thank you so much. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. Well, it would be a great pleasure if we could get all this nonsense. Bueno, sería un gran placer poder dejar atrás todos estos disparates y ver morir a menos gente. Ya sabe, ahora está muriendo gente por toda la región. Y creo que habrá más muertos, porque como he dicho, creo que Irán está en una situación en la que tiene todos los incentivos para generar titulares sobre la continuación de la guerra, titulares en la prensa estadounidense. Así que no creo, y sé que Irán, como he dicho, ha abandonado la postura defensiva y amenaza con pasar a la ofensiva, y ha dicho que podría hacerlo más allá de la región. ¿Qué significa eso? Creo que esto es bastante serio. No creo que Estados Unidos pueda sostener esta guerra indefinidamente, y tenemos que encontrar una manera de salir de ella. Así que gracias, Nima, y que tenga un buen día. So thank you, Nima, and have a pleasant day. You too. Igualmente, igualmente. Gracias, embajador.